amigos y socios de la Cámara Alemana, buenos días y un muy cordial saludo desde nuestra sede aquí en Madrid. También a los que estáis conectados por internet. Yo soy Martin Schneider, el director de comunicación de la Cámara Alemana, y tengo un enorme placer de inaugurar ahora nuestro primer Círculo de Comunicación 2022, y vamos a hablar de la temática desinformación en el ámbito de la comunicación empresarial. Y bueno, vamos a hablar de fake news, ¿no? Y tenemos de verdad un line-up singular hoy, así que os voy a introducir a los tres que están sentados conmigo. Tenemos aquí enfrente a Carlos Hernández. Voy a leerlo porque tu currículum es muy extenso. Eres el coordinador de la área de políticas públicas y desarrollo institucional de Maldita.es, ¿no? En este proyecto que nos vas a presentar luego un poquito más en detalle, diseñas tú y implementas las estrategias institucionales de uno de los fact-checkers, ¿no?, más importantes de Europa y en español, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Y el objetivo es de ayudar a organizaciones públicas y privadas a combatir la desinformación y fomentar una sociedad, como decís, más resistente contra bulos y engaños. Y eres licenciado de periodismo por la Universidad San Pablo, CEO de Madrid. Antes de llegar a Maldita.es has trabajado 15 años en televisión, 11 de ellos en La Sexta. Has sido redactor, enviado especial, corresponsal, subdirector de programas, como La Sexta Columna, y aquí me paro, digamos, ¿no? Tampoco hace falta. Para presentar a Diana, que también tiene un currículum muy interesante. Diana Gavilán es profesora titular de Marketing e investigadora de la conducta del consumidor. Esa es una parte de la psicología que nos va a interesar mucho. Marketing experiencial y sensorial de la Facultad de Ciencias de la Información. También eres doctora en Ciencias Económicas Empresariales, además, bueno, sobresaliente cum laude, y que has ganado, digamos, un premio de la Real Academia de Doctores con tu tesis doctoral. Eres licenciada en Ciencias de la Información y consultora de marketing con más de 20 años de experiencias. Y bueno, a preparar la charla, me has dicho que el foco de tu investigación es la información generada por otros y no testeada, es justamente lo que estamos hablando, un bulo, ¿no? Y en general los procesos donde usas la prueba social como mecanismo informativo para tomar decisiones, ¿no? Así que bienvenido. Y aquí por último, aquí para que te vean bien desde internet, Juan Delgado, director del área de Crisis and Issues. Todavía no sé cuál es la traducción al español, crisis y cosas. Contingencias. Y contingencias. Si quieres. De Atrevia Madrid, ¿no? Y Juan es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Tú has sido director de comunicación de la Guardia Civil, jefe de comunicación informativa del área de seguridad del Ministerio de Interior, así como director de comunicación de Atento España, y cuentas, y eso ahí te conocemos, con una amplia experiencia como periodista. Has trabajado en ABC 10 años y otros 16 en La Razón, y justamente ahora tu especialidad es seguimiento y alerta temprana de crisis, eso también. De pillar las cosas antes de tiempo, ¿no? Bueno, bienvenido a los tres y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de empezar, un llamamiento a la gente que nos escucha, porque aquí tenemos, no sé, unas 10 personas, pero tenemos más conectados por el streaming. A través del chat nos podéis mandar preguntas, y Maike, mi compañera, luego, antes de terminar, lo va digamos, a lanzar. Bueno, paso la palabra ahora a Carlos, que nos has preparado una pequeña keynote. Te voy a pasar aquí Estupendo. Y nos vas a hablar, ¿no?, de cómo los bulos destruyen pequeñas empresas y dañan a grandes compañías. Pequeñas, grandes, yo os diría, bueno, primero daros las gracias, claro, por compartir esta mesa, y a la Cámara por invitarnos. Yo que me he criado mucho entre alemanes, siempre es un gusto estar. Eso es interesante. Siempre es un gusto estar aquí. Hay dos tipos de empresarios respecto a la desinformación. Está el que cree que es un problema y el que todavía no ha tenido el problema, pero lo tendrá. Entonces, es un panorama bastante sencillo. Siempre vamos a hablar, y vamos a dedicar hoy un poco de tiempo, seguro, a hablar de grandes empresas, crisis de comunicación. Probablemente, tú que eres un experto, sabrás ese momento en que hay que decidir entre si le hago caso, lo estoy amplificando, es lo suficientemente grande como para que yo me implique, que es un momento del que seguro que vamos a hablar.
Pero bueno, yo también, para empezar esta charla, os tengo que contar brevemente de Maldita Nada. Nosotros somos un medio independiente, somos una fundación sin ánimo de lucro. Nosotros nos dedicamos a lo que dice nuestro lema, que es hacer periodismo para que no te la cuelen. Es decir, darle a la gente información, herramientas tecnológicas de todo tipo para que no te la cuelen, para que no te engañen pura y simplemente, ¿no? Entonces esto lo hacemos pues de muchas maneras, pero casi siempre con una orejita así puesta en lo que está hablando la gente, en esa monitorización, de lo que a la gente le preocupa y de lo que la gente siente que a lo mejor, oye, le están engañando, que es el mejor termómetro de cómo viene después. Nos conocéis seguro por muchísimas cosas, Maldita Migración, Maldito Feminismo, Maldito Clima, todos nuestros proyectos, Maldito Bulos, el más conocido previamente, pero tenemos uno de periodismo de datos, uno solo sobre desinformación científica, que gracias a Dios pusimos en marcha antes de la pandemia, porque ¿dónde estaríamos si no? Maldita Hemeroteca, ya conocéis ese proyecto que gusta tanto a los políticos de, oye, pero es que tú hace 6 meses decías una cosa que no era esto, ¿y por qué lo dices? Y tal. Y Maldita Tecnología para hacer un poco de alfabetización de este mundo de algoritmos en el que vivimos. ¿Cuánta gente es? ¿Cuánta gente somos nosotros? Somos 40 personas ahora. Empezaron 2 en un salón, ahí con el portátil encima de las rodillas, y ahora somos ya unos cuantos. Os quiero presentar para empezar a estos señores. Porque siempre hablamos de grandes empresas, voy a empezar hablando de pequeñas empresas. El de la izquierda es un señor... Más importantes para España. Efectivamente. Y para la cámara también. ¿No? El de la izquierda, para la cámara también. El de la izquierda es un señor de Totana, Murcia, se llama El Centeno. Y el de la derecha se llama Yaki, y es un comerciante chino. Y seguro que me vais a ayudar, a ver si somos capaces a que podáis ver el vídeo, que igual tú tienes más éxito que yo, Martín, con esto. A ver. De darle al play. ¿Tiene que estar aquí? Sí, está puesto en teoría para reproducir automáticamente, no sé si lo podemos oír. Y si no, os cuento la situación, que no pasa. Bueno, creo que nos tienes que contar porque no sabíamos que había... El buen hombre de la izquierda, el señor Centeno, en los primeros días del coronavirus, decide por qué, nadie lo sabe. Luego hablaremos de por qué la gente se inventa un bulo. Pero el señor de la izquierda del chaleco decide contarle a sus amigos en los chats de sus amigos de WhatsApp de Totana que la mujer del señor de la derecha, del comerciante chino, está contagiada de coronavirus, aunque es falso. Ella acaba de volver de China y no está contagiada. Pero el señor de la izquierda lo ha compartido en sus grupos de amiguetes con una instrucción específica, que es: no vayáis a comprar a la tienda de Yaki porque su mujer tiene coronavirus. Hostia. Pero es más, les dice también: ¿sabes qué te digo? Que para estar seguros no vayas a comprar a ninguna tienda de ningún comerciante chino de Totana. ¿Cuál es la suerte inmensa que tiene Yaki, el señor de la derecha, que está disimulando su cabreo con bastante éxito, pero está muy enfadado? Que esto es Totana. Puede localizar medianamente fácilmente el origen del bulo, tiene esa suerte, alguien le va con el mensaje, él lo localiza, coge a este señor llamado El Centeno de un brazo y le dice: vamos a ver a los medios de comunicación y le vas a contar a todo el mundo que esto es una mentira. Y le pone la cara roja delante de esos micrófonos y él lo reconoce. Ahora, ¿cuántas empresas en España, pequeñas, grandes, medianas, tienen la capacidad de coger al autor del bulo que les puede hundir la vida y llevarlo delante de las cámaras a reconocer que es mentira? Muy pocas. Esto es un caso de mucha suerte. Esto es un caso que se ha podido dar aquí, pero que no es la normalidad, poder hacer este tipo de desmentidos. Y las consecuencias son gravísimas. Este señor lo habría perdido todo. Lo habría perdido todo. No habría podido pagar el alquiler de la tienda y hubiera tenido que echar el cierre. ¿Todo por qué? Porque alguien se inventó una cosa. ¿Por qué alguien se inventa una cosa? Porque todos, en mayor o menor medida, hemos compartido un bulo. Quien no, pues miente, está haciendo un bulo, porque todos al final lo hemos compartido, ¿no? El bulo del bulo. Entonces la gente lo hace principalmente por 3 motivos que nosotros hayamos identificado. El primero es para ganar dinero. Hay mucha gente que hace esto para ganar dinero. Pues porque tiene una página web y le interesa cultivar clics y hacer publicidad, o, en el caso del mundo empresarial, porque a lo mejor soy de la competencia y me interesa que a ti te vaya mal para que a mí me vaya bien. Y esto pasa, no hay que ser ingenuo en la vida y sucede como todos sabemos. La segunda motivación podría ser ideológica, que será mucho. No considero que esto avanza mi discurso ideológico, me justifica, y entonces yo sé que miento, pero considero que el fin justifica los medios. Y hay una tercera razón, prácticamente incontrolable y muy difícil de perseguir, que es por fastidiar un poco, por trolear, que se dice ahora, ¿no? La gente que se inventa algo por el mero gusto de colársela a la gente, ¿no? Principalmente son estas 3 cosas. Y hacerlo es muy fácil.
Tú puedes hacer, nosotros cuando nos ponemos a desmentir tenemos acceso a unas herramientas muy sofisticadas que te dicen según la sombra de un pino, la época del año y el lugar y te estudia el relieve, pero la gran cantidad de lo que hacemos no requiere ese nivel tecnológico. Esto, maldita.es, Premio Nobel de la Paz, lo merecemos sin duda, obviamente es falso. Copiar el código fuente del país y hacer esto no cuesta absolutamente nada, absolutamente nada. 1 minuto en el móvil de cada uno de nosotros. Es decir, que las herramientas están ahí para que se usen, que es fácil hacerlo y que hay voluntad de hacerlo, como ya hemos visto. ¿Cómo afecta esto a las empresas y a su reputación? De 1000 maneras. Por ejemplo, esto es un daño terrible para las empresas que vemos todos los días, y os digo todos los días, decenas y decenas de veces, casos de phishing, gente que se hace pasar por correos, gente que se hace pasar por Amazon, y cuando tú vas y el cliente le dice, no, le vamos a entregar su paquete, si me deja aquí sus datos, no, pero a lo mejor deme el PIN de su tarjeta, no sé qué. Cuando ese señor es estafado, la empresa tiene que tomar una decisión, que es, me hago cargo, con todo lo que se supone, porque muchas veces la empresa dice, oye, sé más cauto, no le des el número de tu tarjeta. Yo tengo un amigo que trabaja en seguridad de un banco que ha tenido casos de personas que le han leído una por una las cifras de la tarjeta de coordenadas durante 25 minutos. A1, 208, A2. Bueno, no nos reímos porque es más sofisticado que... Claro, a veces la empresa puede decir hacerse cargo, no, pero si no se hace cargo, esta empresa que no tiene nada que ver va a pagar reputacionalmente, porque ya... Y luego seguro que podemos hablar de este tipo de comportamientos de consumidor, va a ser sancionado, aunque no haya mandado él el phishing, por supuesto, digamos, enloda su imagen pública. Se ven como esto 1000 ejemplos. He cogido ese que es una comunicación personal que viene a tu teléfono o a tu correo, pero esto es en Instagram. No, Nike te quiere hacer influencer si tú me das estos datos o si tú me mandas no sé qué. Muchas veces el viejo truco de pedirte dinero para darte dinero, ¿no? Te voy a regalar estas zapatillas que molan un montón, pero tú me pagas los gastos de envío. Por supuesto, las zapatillas nunca llegaron. Esto lo vemos una y otra vez. Y por supuesto, a veces en la reputación no solo de las empresas y de los timos, sino de los directivos. O sea, esto fue increíblemente una y otra vez compartido, esa supuesta teoría de la conspiración de que Emilio Botín fue asesinado y tenía un poco, se daba a entender en esas publicaciones que su hija estaba metida en el ajo. Era todo verdaderamente desagradable y horroroso, pero miles y miles y miles de reproducciones. Y inventar esto, los malos son buenos en lo que hacen. O sea, los malos son grandes profesionales de la intoxicación. Ellos saben cómo hacer una historia interesante que vaya a mover los clics y tal. Pero ahora a ellos les lleva muy poco tiempo hacerlo. Esto es una manipulación grosera con una web que tú montas y tal. Desmentir estas cosas muchas veces lleva mucho más tiempo. Y aquí voy a ir a un tema muy importante y del que estoy deseando también que luego me contéis vuestra opinión, que tiene que ver con la reacción y el dilema de amplificar o no las cosas, ¿no? Todas las empresas tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hago? Por aquí luego esta vieja idea de la que yo estoy, ya digo, muy en contra de esto, no lo voy ni a dignificar con una respuesta, ¿no? Como esto es tan absurdo que no me veo en la situación, ¿no?, de ponerme a desmentirlo. Ojo con eso, ojo con eso. Tú tienes que tomar un juicio sobre si entrar o no las cosas, que tiene que ver con la difusión que tienen las cosas, pero ojo en creerte que ¿quién se va a creer esto? Con lo maravillosa que es mi empresa, y yo llevo 30 años trabajando en esto. A mí esto no me puede pasar. A mí esto no me puede pasar. Es una frase que me incorporo a esto. Os voy a poner un ejemplo de la política para que se entienda que nadie está fuera de esto. Esta noticia. La mujer de Pedro Sánchez se ha gastado $500.000 en redecorar la Moncloa. Bueno, esto tiene una difusión brutal. Pedro Sánchez acaba de llegar a la Moncloa después de la moción de censura. Empieza a salir por todos lados y nosotros, lógicamente, hacemos nuestra due diligence, que es ir a la Moncloa. Esto tendrá que haber unas facturas. No, nosotros esto no vamos a entrar, esto está por debajo de nosotros. Bueno, vuelta ahora. Oye, mira, esto se está moviendo mucho, esto está en un montón de cabeceras, esto es viral. No vamos a entrar. Recurriendo ya al secretario de Estado de Comunicación, o sea, al más alto nivel, no lo vamos a dignificar con una respuesta. Nosotros, que somos así de cabezones, vamos a una petición de transparencia oficial a través del portal de transparencia. Nos la deniegan, vamos al Consejo a reclamar 4 meses de proceso administrativo, peleándonos con esto. Y al final nos llegan la información y se ha gastado 1.100 euros al llegar.
cambiar el colchón, que lo contó en el libro el presidente, me figuro, y 4 cosas más. Y lo has dejado moverse 4 meses. Y hay millones de españoles que piensan que Begoña Gómez se gastó medio millón de dinero público en redecorar la Moncloa cuando llegó. Y todo porque tú tienes esta teoría de esto está por debajo de mí. Yo esto no tengo ni que comentarlo. ¿Quién se lo va a creer? Ah, amigo. Cuando circula y es viral es porque alguien se lo está creyendo. Y si encima hay una agenda, como pasa con tantas cosas. Esto hay ejemplos del mundo de la empresa. Este por ejemplo, es de Casa Tarradellas. Bueno, esto ya sabéis que con el mundo del procés hubo muchas listas negras y listas blancas y empresas pro independencia y empresas anticatalanas, y luego la mayor parte de las veces rascabas así la superficie y no había nada de esto, porque las empresas en la gran mayoría son agnósticas políticamente, les gusta vender igual al independentista que al no independentista. Pues esto es igual, promoviendo un boicot, el dueño de Casa Tarradellas se jacta, tú decides no entrar, esto es un riesgo que tú estás asumiendo. Y es un precio que vas a pagar. Yo no digo que tú al primer loco que pone un pasquín en una farola y dice que eres de un culto satanista le tengas que responder, porque a lo mejor estás haciendo más que magnificar una cosa que a lo mejor no tiene más. Pero cuando yo tengo una hija que es alérgica a los frutos secos, por ejemplo, y yo voy a todos lados con una jeringuilla así para ponerle adrenalina si se pone mala. Y me dijo el médico cuando me la dio, esto es solo si se está quedando sin aire, tal cual. Dice, cuando tú tengas la duda de si se la tienes que poner o no, es que ya se la tienes que poner. Porque tú, clavarle a tu hija una jeringuilla de este tipo, solo lo vas a hacer si lo ves ya francamente mal. Pues esto con la comunicación de las empresas es lo mismo. Si tú ya lo ves, que estás dudando, ¿será suficientemente viral o no será suficientemente viral? ¿Debo entrar o debo no? Si ya te ha llegado por 7 sitios, si ya tu familia te está diciendo, oye, ¿están contando esto de la empresa de TIC? Es el momento de entrar. No te puedes permitir no entrar. Ahora, ¿qué haces una vez que decides entrar? Fombella también con el boicot, que si el tapón amarillo era por el lazo amarillo de la independencia, todo esto. ¿Qué tienes que hacer cuando reaccionas? Es básica la rapidez. Una vez que esto ya ha alcanzado una masa crítica, una vez que esto ya se está moviendo en sociedad, ese bulo, es el momento de reaccionar y reaccionar rápidamente. De reaccionar con transparencia y con veracidad. Porque una vez que tú entras a esto, es imprescindible poner la información, incluso aunque sea un poquito más de lo que te gustaría divulgar públicamente, es imprescindible que tú pongas información a la opinión pública, porque de lo contrario la gente tiende a pensar, y con motivo, que estás ocultando algo. Cuando tú no eres suficientemente eso, por no mencionar, en comunicación de crisis, el primer mandamiento, no mentir, porque si ya tienes el agua aquí, y a la primera oportunidad estás adornando un poco las cosas, ya tu credibilidad se ha ido al garete, que se lo digan a BP en la crisis del Golfo cuando reventó el pozo de petróleo, pero como hay tantísimos ejemplos. Ahora bien, esto es al reaccionar. Hay ciertas cosas que todas las empresas deberían estar haciendo ya para prevenir la siguiente crisis de desinformación, que llegará, que es una cuestión de tiempo. Desde luego, tiene que ver con la disponibilidad de la información, con esa cultura de transparencia, con el hecho de que haya unos básicos que tú tengas de tu historia sobre ti que estén a disponible de la gente. ¿Por qué? Porque hay una regla cardinal de la desinformación que se cumple siempre, que es, donde hay un silencio, alguien lo llena. Entonces, donde nadie está hablando, donde no hay una voz experta que sabe lo que dice, no te preocupes que otra voz habrá. Será una voz que no tiene ni idea, será una voz que estará intoxicando. Pero donde hay una curiosidad social, sobre una empresa en este caso, pero sobre lo que sea, y nadie está dando respuestas de la gente que sabe, o de la propia empresa que tiene la información, no te preocupes, no se quedará en vacío mucho tiempo, no se quedará en silencio mucho tiempo. Alguien llegará y llenará ese vacío. Si tú no hablas, alguien hablará. Si tú no hablas, alguien hablará por ti. Y es difícil a veces, yo entiendo que a veces hay cierto temor a verte ahí en el filo de lo mismo, qué hago, cómo reacciono, pero el silencio, en la mayor parte de las veces, no es una opción. Y esto es lo que os tenía que contar y estoy encantado de charlar con vosotros sobre ello, claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante el tema, ¿no? Donde hay un silencio, alguien lo va a rellenar, ¿no? Eso lo vamos a, digamos, coger como conclusión al final. Entonces paso la palabra a Diana, que bueno, así lo hemos, digamos, pensado, que igual tú que, bueno, trabajas en marketing, digamos, de la conducta, toda la parte psicológica, puedes, digamos, rellenar, digamos, lo que hemos escuchado y, bueno, dar tu opinión, y luego se lo pasamos la palabra a Juan también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, y a la Cámara de Comercio por invitarme a estar hoy aquí y bueno, por compartir esta mesa con tanto conocimiento que me parece muy, muy estimulante. Bueno, me ha encantado lo que nos has contado. Y yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información y yo creo que es la base de lo que supone la comunicación en el entorno comercial. Lo que pasa es que luego está el lado del consumidor. Hay un artículo que han publicado, se publicó en el año 2018 en la revista Science, 3 investigadores del MIT que hacían un trazado de cómo se movían las noticias falsas y llegaban a una conclusión muy clara y muy rápida. Lo falso se mueve más rápido, llega más lejos y de manera más amplia. Y es que en ese movimiento de lo falso intervienen 2 agentes. Tú nos has hablado aquí del que tiene una intención de engañar, el que arranca la máquina. Pero luego están todos los que están intermedios. Es esa diferencia entre la desinformación y la misinformation. Si los de en medio no eres nadie. Claro, entonces, ¿qué hay en medio? Pues en medio hay un montón de usuarios que se encuentran con su móvil y que hacen lo que tienen que hacer. Y pido disculpas, pero lo que tienen que hacer es lo que hacemos los humanos. ¿Qué es la situación? Pues Internet es una máquina que te obliga, o te fuerza o busca siempre que tú hagas esto. Es decir, lo que quiere Internet por encima de todo es que tú hagas una acción. No que tú leas, sino que tú actúes, porque si no actúas no pasa nada. Nadie se queda delante de Internet así. Antes o después haces clic o mueves. Entonces, en la psicología humana, conseguir el paso de me estás contando algo a yo hago algo, eso es un salto mágico. Y ese salto solo se produce si me das algo más. Y ese algo más es emoción. Me tienes que dar emoción y además no cualquier emoción. Me tienes que dar una emoción que tenga un nivel de activación alto. Si me aburres, no hago nada. Pero como me irrites, como me emociones, como me cabres, todas esas cosas, entonces sí que hago cosas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que tenemos un consumidor al que nosotros le damos contenidos y le estamos constantemente estimulando a que haga. Lo que hace, pues unas veces se enfada y lo retuitea, otras veces confirma simplemente lo que ya piensa. Bueno, es que seguro que se ha gastado los 500.000 y al otro seguro que le mataron porque estás sesgo de confirmación. Y otras veces ni siquiera se lo cree y ni siquiera lo confirma, simplemente lo mueve. Y lo mueve porque uno de los mecanismos que nos ayuda mucho a las personas a tomar decisiones cuando no estamos en un momento de escrutinio de la verdad, es decir, estamos en un procesamiento así muy automático, es si los demás lo hacen, será verdad, ¿no? Quiero decir, si todo el mundo lo dice, no sé si os habéis fijado cómo ahora en WhatsApp, cuando te mandan un bulo, o no un bulo, un mensaje te pone reenviado muchas veces. No sé que tengas la duda de que esto te lo ha contado cualquiera, no, esto ya te lo digo, esto está reenviado muchas veces. Pero eso ha sido inventado, ¿no?, por WhatsApp, justamente para advertir que eso es un Pues bulo, habría ¿no? que verificar si eso advierte o motiva, porque entonces eso lo que te dice es, no puede ser, si lo están mandando todo el mundo, en España tenemos la frase esa de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Bueno, pues eso se llama... Es que eso está muy extendido hoy. Es que se llama la prueba social y es la gasolina de las redes sociales. Y sobre todo hay una frase que a mí me interesaría muchísimo desde tu punto de vista, que para mí es maldita, nunca mejor dicho, es la frase de no sé si es verdad, pero lo mando por si acaso. Claro. Que refleja un poco la punto de vista que tiene la gente a veces de, bueno, ¿qué daño estoy haciendo esto? Bueno, esto hace daño. Y luego hay un punto de que hay que empezar a tratar la información como lo que es algo muy importante. Es decir, tú viene la gente a tu casa, les pones una ensaladilla rusa y dices, no sé si si tienes salmonela, pero por si acaso, ante la mínima posibilidad de que tenga salmonela, pues la tiro, me fastidia, pero es lo que hay. Pues con la información me gustaría que la gente pudiera reaccionar un poco así. Yo sé que esto es difícil. Bueno, lejísimos. Estamos en otro punto y en otro, sobre todo por los sesgos de los que tú hablabas. O sea, a mí yo siempre le digo a la gente, el bulo que te tiene que preocupar no es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo blanco de fútbol. Yo soy del Real Madrid. A mí el bulo que me tiene que preocupar no es el bulo que habla mal del Real Madrid. No, ese ya lo voy a comprobar yo.
Eso ya mis propios sesgos van a decir, esto no será verdad, esto que dicen de aquí de mi equipo. Me tiene que preocupar el bulo del Barça, porque ese es el que tengo unas ganas de compartir que no puedo más. O sea, que como veis, como lo que yo siempre digo, ese ansia de compartir para mí es el gran enemigo. Sí, pero lo de Mbappé es un bulo o no es un bulo. Veremos. Podemos decir de momento no hay evidencias. Bueno, entonces tú dijiste donde va Vicente, va la gente. Eso es como... Bueno, es la social regla. proof, es lo que Es un dicho español muy... Es un dicho español, pero que refleja un planteamiento de psicología muy, muy claro, que es la prueba social, que es yo lo digo, es la gasolina de Internet. Tú cuando navegas por Internet, muchas veces no sabes dónde estás, ni si es importante o no importante. Y tu pista es que Internet constantemente te informa quién le sigue, cuántos le siguen, cuántos retweets. Toda esa información que si tú se la quitaras a Internet, navegarías de otra manera completamente distinta. Pero tú navegas a golpe de cosas que, por un lado, te muestran los algoritmos y, por otro lado, te refuerza la conducta de los demás. Porque lo que hace Internet es impulsar los instintos, es decir, facilita la actuación instintiva. Bueno, ante todo, muchas gracias, Martín. Sí. Por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Es un placer conocerte, aunque te he visto mucho por la tele. Diana, encantado. Me habla muy bien de ti, un compañero, muy bien, ¿sabes? Recién incorporado a la empresa. Uno de los grandes expertos en comunidades, Fernando Carrasco. Y nada, a mí me gusta mucho me parece muy interesante toda la intervención, pero me gustaría aportar irme a por una deriva, que es la de a dónde va la gente, a dónde va Vicente. El contexto social. Vivimos en una sociedad donde la corriente dominante nos lleva a todos, nos arrastra a todos. Hay que tener mucho espíritu crítico y muchos bemoles para pararse. Estamos en una sociedad de postureo. Estamos en una sociedad en el que, a pesar de tanta responsabilidad social corporativa y tal, sigue dominando el beneficio por el beneficio. Es decir, todas esas coordenadas son importantes para abordar este tema. Y yo creo que es un tema que hay que abordarlo desde la educación, como luego trataremos más adelante. Desde la educación en la escuela y en la familia. Y en los entornos sociales en los que nos movemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, en el tema de que ante una crisis hay que ponerse serio, ante un bulo. Siempre hay que hacerle caso. Otra cosa es cómo lo abordas, pero siempre hay que hacerlo caso. Llama la atención que todavía haya muchas empresas que no le den importancia a la escucha social, a detectar qué se está diciendo de mí o de mi entorno en la conversación digital. Importantísimo. Hay herramientas maravillosas que detectan todo, siempre y cuando estén bien armadas. Importantísimo. Y eso te quiere decir que en España todavía no está esa cultura de protegerse frente a tal. Las empresas españolas venimos de una empresa muy familiar y están poco profesionalizadas, es decir, están mejorando, pero son empresas que tienen un armazón muy pequeño. Basta decir un dato, que muchas empresas no piden subvenciones ni ayudas porque no tienen gente para pedirlas. O sea, así de sencillo, ¿no? El abordaje es importante. Y luego a mí me interesa mucho el origen de los bulos. ¿Por qué? Porque el origen de los bulos no podemos despacharlo con una frase de está en Internet. No, el origen de los bulos muchas veces parte de las propias empresas. Muchas veces parte de las propias empresas. Porque muchas veces las meteduras de pata son de las propias empresas. Se han retirado un mogollón de campañas de publicidad por estar vendiendo una idea que no es la real. Es decir, Audi, la famosa campaña de Audi de, no sé si fue la Copa América o tal, Estás en la cámara alemana, ya sabes. Es verdad, pero da igual. No, aquí... Espero que no me odies. Voy a tener muchos haters. Entonces, una campaña, yo creo que fue un mundial o una Copa de América. Una campaña a favor de la mujer en las empresas y tal. Y le sacaron rápidamente cientos de twitters diciendo,
Pero si no tienes ni una mujer en En el el consejo de consejo. administración. La realidad, por mucho que la pintes Claro, y le pongas claro, como dice purpurina. Sergio Reutberg, es que estás expuesto, es que eres un escaparate de vidrio, ¿no? Pues eso. Entonces, eso uno, las propias empresas. Segundo, en la propia red. Y a ti te ha faltado un motivo más de intervenir, que es la maldad. Sí, lo cubro con el último, pero Sí, entiendo lo que me la dices. maldad. Sí. La maldad, la revancha, etc. Y hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que son los branded content, que son los reportajes de toda la vida, que ahora, Pero sin decírtelo. sí, que ahora no pone el remitido y ahora son unbranded, pero además de que son unbranded, ya no se echan flores sobre sí mismos, ya atacan a la competencia o atacan con que tienes el litigio. Yo me he enfrentado en el último año a unas cuantas cosas de estas y he de decir que he levantado páginas, he conseguido levantar páginas pegándome, pero pegándome, no sé, argumentando. Pero se está contratando servicios de branded para difundir noticias, es decir, uno comparece en una vista y difunde su comparecencia y manipula lo que ha dicho la parte con la que está, la parte contraria, a través de una nota de branded pagada. Y eso se está extendiendo mucho en América Latina, en Latinoamérica está súper extendido. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Y esos son los medios, las responsabilidades de los medios. Las responsabilidades de los medios. Es verdad que hay mucho medio serio y que dices, oye, que esto está pagado y que esto tal, y te lo levanta. Pero esta es una realidad y a mí me preocupa mucho. Desde luego, porque a veces nos enfocamos mucho en el ámbito digital, pero por ejemplo a mí una pregunta que nos obsesiona un poco este año, porque también tiene que ver con la ley hasta cierto punto, con cómo la sociedad se organiza, es, bueno, ¿qué es un medio de comunicación? Entendemos como un medio de comunicación, me parece un poco filosófico, pero es que las consecuencias son muy reales. Entendemos como un medio de comunicación, como en teoría de la información en la facultad, es decir, cualquier cosa que es el camino por el que va el mensaje, tal. Pues yo creo que no. Yo creo que la gente ahora, cuando le hablas de un medio de comunicación, debería esperar unos mínimos estándares. Es decir, pues estos señores pues que no me mientan, que no. Luego el resto no quiere decir que les tengas que quitar la licencia y que no puedan hacer nada. No, los otros serán otra cosa. Serán una web, pero un medio de comunicación debería tener una entidad, yo no sé si estamos a tiempo de como sociedad decir, estos son los estándares mínimos que tiene que tener un medio de comunicación. Independientemente de que sea grande, pequeño, rico, pobre, algo que no sea un ahogo para la gente con menos recursos. Pero esto es como lo mínimo que creemos que tiene que hacer y que tiene que, pues no mentir, y si se equivoca rectificar, y tener, pues yo qué sé, la información de sus accionistas públicamente. No sé cuáles son las consecuencias, pero es un tema que a mí me obsesiona por estas cosas, porque hasta que no decidamos, siempre se dice desde la política, habrá que proteger el sector estratégico de los medios de comunicación, ya, pero lo vas a hacer al precio de que se te cuele ahí gente que se dedique profesionalmente a la mentira, al atraco de toda la vida, publico esto y si no lo publico tú me metes dinero. Pero es que ahora es oficial. Claro, es que ahora se va al departamento de policía. Claro. Los medios están carinos y están dispuestos a todo. A la vía branded de la que tú hablabas. Sí, hay muchos que no, pero hay otros que sí. Pero al final, ¿no creéis que el problema está en que el hombre no está en el centro? Quiere decir, la persona humana no está en el centro, porque al final, recuerdo ahora mismo un caso, hay un periódico nuevo que se llama The Objective, que publicó unas noticias sobre el señor Ábalos y tal, con fuentes de observa, en fin. Entonces los digitales pequeños de estos que están por ahí, que no se sabe si están creados para indexar en Google o para qué están, empezaron a decir que la dueña de ese medio se dedicaba en Venezuela a hacer programas eróticos. Lo que había hecho era un programa de sexo, igual que hizo Elena Ochoa en su día. Pero, quiero decir, atacamos así. Un descrédito. Claro. Bueno, pero es que yo creo que, cuando hablabas antes del contexto, es un problema, quizás esto es muy filosófico, pero mucho más amplio. Es un problema de que no amamos la verdad, que le hemos perdido todo el respeto. Y no es que nosotros en España lo hayamos hecho, es que lo hemos hecho como aldea global. Es decir, la verdad ha dejado de ser importante. La verdad es algo que solo se le exige a alguien de 4 años.
Claro. O sea, cuando tus No hijos solo- mienten, fatal. Pero no solo la verdad, sino que hemos generado la posverdad. Bueno, pero eso ya es el rizo del rizo, pero esa pérdida de amor por la verdad está en todos los ámbitos de la sociedad. Tú mientes en tu currículum en LinkedIn y no pasa nada. Un político Lo han miente dicho hasta los y no ministros. pasa nada. Es decir, hemos devaluado completamente el criterio de la verdad. Cuando la verdad está devaluada, ya no importa, te puedo trolear, porque es que eso es gracioso. Bueno, Tiene un poco- si queréis, esto, lo que quieres ya hablar del marco, ¿no? Te La has- administración te pública, has saltado igual el guión. salimos, bueno, volvemos un poquito a lo que es la empresa y lo que tú has dicho, que aquí en España tú dices que las pequeñas empresas no están escuchando el No, tema la de la... pequeña no, ni la grande. Ni las grandes, perfecto, y ni las grandes. Y quería saber de vosotros el tema de prevención, digamos, si tenéis algo para añadir, digamos, cómo se hace, digamos, de prevenir, digamos, antes de curar, digamos. Yo, más allá de unas prácticas básicas de transparencia, de que Sí. la gente tenga acceso a saber quién eres corporativamente, un poquito, saber unos mínimos sobre ti, que tengas, yo creo que hay un tema de profesionalización del que hablabas, que es básico. O sea, cuando llegue la tormenta, muchas veces del primer trueno a que te estás mojando pasan 15 segundos y no tienes tiempo para incorporar a tu equipo la gente que necesitas, la gente que sabe de procesos de comunicación, la gente que te puede ayudar en ese punto, ¿no? La gente que entiende cómo funciona la desinformación en el ámbito digital y en el ámbito normal. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente fundamental, porque la tormenta tarde o temprano llega y en ese momento dices, ay, qué bien si hubiéramos hecho un documento para poner a todo el mundo que supiera cómo actuar en estas cosas, ay, qué bien si supiéramos, pues no tenemos nadie que sepa de gestión de comunicación de crisis o que no sepa de desinformación, pero creo que hay un chaval en el departamento de administración que hizo el primer ciclo de periodismo, pero a ver si... Eso es así, ¿eh? Así como lo estás Claro, contando. entonces yo creo que esto hay que estar preparado para en el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos es esto también. Es estar en esa, si quieres llamarlo, devaluación de la verdad, como hablábamos ahora. Hay que estar preparado para este tipo de situaciones que se van a dar, que es una cuestión de tiempo. Si no es la competencia, será un malentendido. Si no serás tú mismo que no has sido capaz de comunicarte efectivamente. Pero todo lo que puedas hacer en materia de prevención, de estar preparado para cuando vengan maldadas, yo creo que eso es fundamental. Y las Pero, que- sí. Para muchas empresas pequeñas, la amenaza no es tanto lo que vayan a ocurrir en los medios de comunicación como, por ejemplo, los reviews falsos que te hacen. Es decir, es que hay muchas cuestiones que a las empresas pequeñas ya no es tanto el salir en supermedios de comunicación como el que te encuentres con que tú tienes una farmacia 5 estrellas de y Google. te ponen, una mañana ahí no sabes quién, pues ha decidido que te va a poner 6 reviews negativas. Ya, pero eso yo creo que la única solución a eso es la autorregulación. Porque, y además una cosa, lo mismo que has dicho tú, lo de rellenar el silencio, como no nos autorregulemos en todo no se regula. Ese es el tema. No regula. A mí me parece que la prevención es fundamental. Y hay herramientas como los protocolos de crisis, no esos mamotretos, sino protocolos de crisis con los flujos de información, con enseñar a la gente que es una crisis, que no es una crisis, que es una contingencia. Y luego la profesionalización de la gestión de eso. Y una idea importante en esto es que los consultores de comunicación, las agencias especializadas, los profesionales, no somos Lourdes. Quiere decir que no podemos ir al final, cuando ya está todo el marrón montado. Es decir, por ejemplo, en el tema judicial, yo llevo muchos casos de crisis legales. Claro, te llaman cuando ya está el marrón montado. Entonces, no, me tienes que llamar cuando tengas el menor indicio. Y tengo que ir de la mano de la estrategia legal. Mandando a ella, claro, yo no puedo hacer daño a la estrategia legal. Pero no es incompatible que yo hable con los periodistas y les explique en minuto 1 de qué va esto. Porque si no, al final, la versión que sale continuamente es la de los acusadores, particulares o públicos. Y al final, ¿qué ocurre? Que la huella digital que hay es todo negativa del acusado. ¿Y qué pasa al final? Que cuando el juez se presenta ante un tomo de 33.000 páginas, ¿qué hace antes de abordar eso? Irse a Google a ver de qué va el caso. Lo va a encontrar. Y entonces llega a leerse los miles de folios en diagonal con prejuicios. Entonces,
Es que esto de la comunicación es mucho más jorobado de lo que parece, porque te puede marcar, y en una crisis legal, como tú vayas. Bueno, y además si son casos, pues ya te digo, si hay una mujer por medio, todo este tipo de cosas, ese ya estás condenado. Lo de la pena del telediario es una de las cosas más sangrantes que existe en la historia. Pero es que, pero es que ya lo estamos extendiendo a gente que es llamada como investigada. Lo estamos extendiendo a gente de los periodistas. No lo estamos, esto lleva ya... No, pero ahora últimamente, o sea, gente que es puro testigo, se está machacando. Entonces, es que vamos degenerando. Yo veo un proceso, igual esto se va un poco del tema, pero veo dos procesos paralelos. Por un lado, está este tema de, oye, hay determinados documentos oficiales que tienen el valor que tienen. Una denuncia es una denuncia. No es una sentencia en firme. Quiero decir, hay un camino que recorrer. Y luego también, como profesión, a veces, pero no solo el periodismo, sino la política también, se ha dejado de lado la responsabilidad personal en cuanto a los juicios. Me explico. En cuanto a si hay algo que es constitutivo de delito, o si hay algo que te han llamado como investigado, entonces mal. Pero todo lo que no sea un ilícito penal, entonces quiere decir bien. Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque quiere decir que yo considero que hay un montón de actitudes que se pueden tener en política que son malas, aunque no sean constitutivas de delito, o a lo mejor aunque el delito haya prescrito, que hemos visto mucha gente que acaba el proceso y es como, no, esto está prescrito, con lo cual no soy responsable penalmente, con lo cual no soy responsable en general. Y yo creo que hemos dado un salto ahí un poquito preocupante. Me parece preocupante como exactamente lo que tú decías, como el hecho de que a cualquier papel con sello le podamos dar una veracidad que no es, oye... En el tema judicial está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo con el tema de los suicidios en la comunicación. Tú antes era una norma en los medios que las denuncias no se publicaban. Por lo menos hasta que no hubiera una acusación pública. El juez hubiera pasado por ahí. O el fiscal, ¿no? Los suicidios nunca se publicaban. Yo cada día veo más suicidios en los medios. Es verdad que es una pandemia que tenemos, pero no sé si publicando la gente que se tira por el viaducto hacemos algo, ¿no? Entonces yo creo que es que hay un problema general de la verdad, de la conciencia, de los valores. Hay problemas. El problema es gordo, o sea, quiero decir que... Hay un debate ahí... Y en esa estrategia que decís de las empresas, ¿no creéis que es muy importante el que no lo hayas hecho antes nunca? Quiero decir, cuando muchas veces, pues ocurren bulos y todo este tipo de cosas que vosotros habéis planteado, bueno, es que yo creo que la mejor prevención es haber sido muy limpio siempre, porque ¿qué pasa si si ya has incurrido alguna vez en faltas de sinceridad? Pues reza, como dice Sergio Roig en su libro, lo único que te queda es rezar. No, es que la defensa de cómo vas a pensar esto de mí solo vale una vez. Claro. En todo, en la vida. Por eso quiero decir que es muy importante para las propias empresas el que cuides tu sinceridad y tu veracidad desde el minuto cero, ¿no? Y el que tengas procedimientos, yo creo, muy importantes. Sí. Pues podemos hablar de autorregulación. O sea, cosas que en la autorregulación no solo se trata de un modo de sujetarte a unas cosas, sino también de poder explicar cuando llegue el problema, decir, mire, oiga, yo he cumplido con mi deber de vigilancia, yo he puesto estos mecanismos para que esto no pasara, pero mire, ha pasado. Esa idea de que esto no va a saltar, hay que quitársela de la cabeza. Sí. Esto no va a pasar, esto no va a saltar. Cuando yo entré a la Guardia Civil, un general me cogió por banda y me dijo, no pongas por escrito lo que no quieras que se publique. Eso está claro. Sí. Una cosa, nos interesa también el tema de las herramientas, ¿no? No sé si vosotros estáis en ese nivel de gestión, de poder un poquito al público explicar cuál es el set mínimo que uno tiene que tener. Bueno, los press clippings de la mañana, está claro, eso lo tenemos todos, pero debería existir cosas más... La escucha digital es importantísima. Es importantísimo el móvil y el teléfono fijo, quiero decir, porque el contacto personal es fundamental para resolver una crisis de este tipo, ¿no? Y si es con medio de un café, mejor, por medio de un café, mejor. Es decir, al final hay que acudir a los... Eso es analógico, no es digital, ¿no? No.
3.000 millones. Entonces, la gente de mi generación no chirría, pero los Zetas dicen, pero estos cabrones que el otro día echaron a mi tío, perdón la expresión, que el otro día echaron a mi tío. Entonces, ¿qué se genera? Una crisis endémica que tiene rebrotes. Y entonces, dicen, no, es que era necesario. Claro que era necesario. Pero a veces a lo mejor hay que pensarse en una transformación más lenta o en un tal. Primero porque estás jugando con personas, que para mí eso es importantísimo. Pero además es que te estás generando te estás pegando tiros en los pies por un tiempo. O sea, vas a tener como una especie de arma automática ahí que te va a pegar tiros cada 2 por 3. No, pero y tú lo señalabas antes y esto vuelve a incidir. También hay que ser todo el mundo consciente en el mundo de la comunicación de los límites de la comunicación. Es decir, la comunicación comunica los hechos y lo que hay, no hace milagros. Quiero decir, si el petróleo sigue saliendo del tubo y sigue llegando a la playa y manchando la playa, tú ya puedes hacer ahí unos mupis preciosos con unas imágenes maravillosas y tener el mejor de los portavoces, que la realidad es que el petróleo sigue llegando a la playa y eso habrá que hacer otro tipo de actuaciones. Habrá que paliar. Exacto, pero no vas a poder ser el ídolo medioambiental que tú querrías. Pero es que en ese caso es que es verdad. Es que la verdad. Es que en ese caso la verdad es Claro, que estás haciéndolo mal. Hay que reaccionar ante Sí, sí. hechos que te afectan y que son críticos. No te puedes callar. Ya. Hay que reaccionar, hay que contar la verdad, hay que pedir perdón, hay que asumir responsabilidades, hay que hacer dimitir a gente. Es decir, hay que mostrar lo que se decía antes en catequesis, ¿no? Verdadera contrición. Hay un artículo muy bueno de una americana, es muy antiguo, pero que contaba, no era en un caso de comunicación, pero era en otros casos, como consumidores que habían sido, digamos, víctimas de un problema en una empresa terrible y que eran los mayores haters, se convertían en los mayores embajadores cuando se les trataba correctamente, cuando se les resolvía su problema, cuando ese problema se cogía, se analizaba y se gestionaba eficazmente. Y decía que es que realmente el paso que hay desde no creerte y estar en el máximo tensión emocional negativa a la positiva está mucho más cerca. Es simplemente cómo lo haces. Los extremos siempre se tocan, ¿no? Exactamente. Yo creo que la comunicación, la forma de expresarse con el periodista o con el influencer, la forma es muy importante. La empatía es fundamental. Yo le decía a los becarios de mi departamento, vamos a tener un día, una horita, y vamos a aprender entre todos a ver cómo se llama un periodista o cómo se llama una persona. Porque a veces esa timidez, esa falta de empatía, ese no conocer a qué hora está más jorobado que a qué hora no, todo eso es muy importante. Y desgraciadamente, nuestros jóvenes no vienen con una capacidad de comunicación verbal fuerte. Interesante. Bueno, terminamos, hacemos una última ronda de una cosa que tú ya has mencionado. Diana, yo he sí, hablado mucho. no, eso es. Le vamos a pasar a Diana la palabra. Antes de, seguramente aquí alguien o en la red tiene alguna pregunta. Tú ya has hablado de autocontrol, ¿no? Sí, autorregulación. Que hemos hablado justamente antes para preparar esta mesa, el tema de si es posible o se debe establecer algo como un framework contra la desinformación. Tú dices que no, porque dices que es autorregulación, ¿no? Yo prefiero... ¿Existen ejemplos igual? Normativistas posibles. Perfecto. Sí, nos podemos pero bueno, ¿cuál...? mejor. Bueno, claro, yo pienso en un framework para entender y abordar esto y ahí a mí me gusta un modelo que hay de una americana que, bueno, es canadiense en realidad, que lo que hace es coger un modelo de medicina del contagio médico de George McNew de los años 60 y lo que dice es, bueno, a ver, el problema de la desinformación es en realidad un triángulo, que tienes un patógeno, que sabemos lo que es, que infecta a un sujeto que es susceptible de ser infectado en un entorno y en un medio que facilita que el patógeno y el infectado tengan relación y se muevan. Bueno, pues que ese triángulo nosotros lo tenemos, porque tenemos un bulo, que probablemente hay que detectar lo antes posible, un sujeto susceptible de ser contagiado, que no somos todos iguales en todos los momentos. Hay momentos, por ejemplo, de glotonería informativa, que estalla algo y entonces todo el mundo tiene esa avidez y es el momento fantástico, cuando tienes mucha presión, al margen luego ya de toda la educación. Ahí tienes una acción muy clara.
y luego tienes un medio. Y esos medios ¿se pueden regular? ¿No se pueden regular? Ahí son las normas que nosotros nos queramos dar. Pero es donde probablemente el único aproximación es ese. Temas de regulación, a ver, yo sé que es un tema complicado. Hay una realidad que tú has dicho, es la autorregulación, o si no, llegar a la regulación. O sea, no, la posibilidad de no hacer nada. Entonces yo, que trabajo bastante en procesos autorregulatorios de desinformación digital y tal, sí que me da la sensación de que la autorregulación puede permitir ir a cosas más lejanas y a cambios más profundos de lo que muchas veces la fría ley puede entender. Ahora mismo, nuestra nueva ley de servicios digitales, que se va a promulgar dentro de nada, que está acabándose de negociar en Bruselas, esa nueva ley de servicios digitales va a tener muchos efectos en la desinformación, pero sobre lo que es el contenido ilegal. La gran mayoría de lo que trabajamos, por ejemplo, los verificadores, no es ilegal. O sea, no es ilegal un vídeo de YouTube con 2 millones de reproducciones de un señor diciéndole a tu abuela, deje usted la quimioterapia que se va a curar con almendras. Eso no es ilegal. Pero yo quiero que alguien actúe contra eso. Entonces, por el camino de la autorregulación. Mi experiencia en la autorregulación es que a veces las empresas tienen que entender que la autorregulación no es, sobre todo las grandes empresas con recursos para hacer esto, la autorregulación no es un modo de decir, todo aquello que ya quiero hacer en esta materia, vamos a ver si lo podemos colocar en un código autorregulatorio y lo que yo ya iba a hacer, lo voy a hacer. No, la autorregulación para funcionar te va a obligar a tomar prácticas y actuaciones que tú no contabas con ellas, pero que tú consideras buenas para la sociedad. Y ahí es donde va a llegar. Yo creo que la legislación va a ir en materia de riesgos, contenido ilegal, y te va a obligar a lo que te puede obligar la ley, que no es a tener conocimiento de todo, a evitar todos los riesgos de desinformación, sino a decir, oye, mira, yo tengo montado este sistema de mitigación de riesgo y, bueno, alguna vez ha fallado, pero quiero que usted vea, legislador, que yo he hecho un esfuerzo honesto porque esto no pase. A veces me equivocaré. Por ahí va a ir la legislación. La autorregulación puede tomar otros caminos mucho más profundos y hay determinado tipo de empresas que no concibo que no vayan a estar en códigos autorregulatorios, sobre todo en materia digital. Pues muy bien. Totalmente de acuerdo, autorregulación y pasión por la verdad. Muy bien, fantástico. Si queréis, preguntamos aquí al público si alguien tiene alguna pregunta. Sí, necesitamos el micro que está ahí. ¿Puedes? ¿Así me escuchan? No, es más por la gente en casa. Transmisión. 2 segundos. Podía llevar más. Ahí está. A ver, hace un 1-2, 1-2. 1-2. Sí. Gracias por la exposición de todos. Quería saber qué relación encuentran entre la espera societal que hay y la desinformación. Y si la espera societal, lo que espera la sociedad. Sí. Oh. Si encuentran alguna relación entre las esferas societales y la desinformación, hablando desde las empresas, no desde lo de la almendra y la quimio. Bueno, yo creo que hay una relación. La desinformación, en mi experiencia, la desinformación va con la sociedad. Siempre, y con los intereses de la sociedad, porque esto es una economía de la atención. De lo que hablábamos antes, en el universo digital se ve claramente. Lo que están buscando de ti es que pases más tiempo y interactúes más con el contenido y al final, pues en lugar de darte de baja de esa plataforma de streaming, te quedes allí. O en lugar de, si puedes entrar 5 veces al día en esa red social en vez de una, pues mejor, ¿no? Entonces, la mejor manera de posicionarte ahí es estar donde está la atención de la sociedad, ¿no? Entonces, para mí, este caso es clarísimo. Nosotros hemos investigado hace poco una serie de grupos con cientos de miles de seguidores que se dedicaban todo el día, 25 veces al día, a publicar contenido demonizando las vacunas, por ejemplo. Te va a matar, va a dejar infértil a tus hijos, todo eso. Oye, ¿te podrás creer que hace 2 meses, en un periodo así, esos 10 grupos, los 10, se han pasado full time a desinformación sobre Ucrania y discurso ruso? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque hay un público y una atención ahí? ¿O no? ¿Son ellos los que están cambiando la conversación? Yo creo que es un poco de los dos. Pero sí que creo que hay una demanda, que donde están las demandas societales de información, aparece la desinformación, por lo que decía antes. Porque la gente busca una respuesta a una determinada pregunta y alguien se la va a dar.
Si hay una respuesta certera, fantástico. Si hay una voz experta con toda la información, fantástico. Pero si no, alguien dará una explicación. Alguien dirá, ante ese silencio, alguien lo llenará y dirá, son los marcianos. Es lo que sea. Pero alguien dará una respuesta. Por eso yo creo que el ciclo, es imposible entender la desinformación sin entender que sigue al ciclo informativo y a la atención que está pidiendo la gente, lo que está demandando la gente. ¿Alguna matiz más? Yo diría espera social, los bulos reflejan la espera social y reflejan lo que es la sociedad. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta del público que estaba siguiendo en streaming. Maike. Así es. Desde la audiencia online nos pregunta Raúl, ¿qué estrategia o pautas básicas habría que seguir cuando la desinformación tiene un origen interno? Uy. Pues mira, lo primero que hay que saber es preguntarse por qué hay ese desenganche, por no decir la palabra inglesa, con las líneas de la compañía. Muchas veces es un problema de falta de una política de comunicación interna y de una política de recursos humanos adecuada. Es decir, está muy generalizada y hay mucha preocupación en la empresa con la falta de engagement entre los trabajadores y la empresa. Cada uno va por su lado, los jefes y tal. Entonces, yo creo que debe haber una mayor implicación en las decisiones, que no digo que las tomen los trabajadores, digo que las tienen que tomar, que las tienen que tomar y para eso se le paga, pero que debe haber una mayor explicación. No se puede enterar un empleado de una noticia de su empresa por Twitter o por Facebook, pues eso. Y eso genera un caldo de cultivo muy negativo. ¿Tú has hablado antes Perdón, ¿qué? No, que yo creo que ese tipo de conductas, cuando el que genera la mala información está de dentro, no es solo un efecto de la comunicación anterior, es un efecto de toda la gestión de los recursos humanos, es decir, de una falta de compromiso, que muchas veces yo creo que las empresas viene de la incapacidad de gestionar simultáneamente grupos de población muy diferentes, como somos las distintas generaciones, con una única estrategia de recursos humanos que a unos les satisface, a otros les deja descontentos y que al final pues acaba convirtiendo a tu mayor enemigo, lo tienes en casa. Claro, pero porque es lo que ha dicho Carlos antes y lo que hemos dicho aquí, ¿no? Porque la comunicación no es algo que cojo y que es un añadido que tengo ahí y cojo el primero que pillo. Y la comunicación interna pasa igual. La lleva gente de recursos humanos que sabe mucho de recursos humanos, pero que no sabe de comunicación. Entonces, es que no puede ser el enemigo, no puede ser el instrumento, el departamento pequeño de una empresa la comunicación. No puede ser, es fundamental hoy en día. Entonces, esa comunicación interna es fundamental. Y se cree que la comunicación interna es bodas, bautizos y comuniones. Y que no se convierta en un apagafuegos ni en algo que dices como, la estrategia es esta. Entonces tú haz lo que puedas. Yo considero que no, o sea, pues tendrás que estar tú, tendrá que pensarse la estrategia teniendo en cuenta la comunicación y los riesgos de desinformación y dónde están los posibles grietas. O por lo menos que la comunicación dé su opinión. Sí, exacto, luego ya habrá. Muy bien. Pues eso de la comunicación interna ya para otro círculo de comunicación. Pues nada, ya estamos llegando al final. Bueno, he apuntado 3 cosas que me gustaron mucho, justamente de cuidado al silencio, que alguien lo va a rellenar, el tema de la escucha social, que habías dicho tú, y que está preparado, ¿no? Alinear, coger consultores o estar por lo menos concienciado que va a venir en algún momento el tema ¿no? de una crisis o de una desinformación. Así que, quiero recordar que lo hemos grabado, este círculo, lo vamos a mandar a todos nuestros socios, a la gente, lo vamos a publicar en nuestra web, www.hk.es, así que lo podéis revisitar vuestra performance también. Y nada, entonces muchas gracias Carlos, Diana y Juan por participar y nada más, aquí se termina el círculo de hoy y y que hemos dicho hasta la próxima y mucho cuidado con lo que os quieren vender como verdadero, ¿no? Ok, Gracias. Gracias.